Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y este es su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo en el canal 35 de TV UJAT. Y bueno, es un día bastante interesante. Tenemos un programa bastante nutrido, dos importantísimos invitados que tenemos aquí nosotros y un punto que vamos a tocar antes de entrar a hablar con el maestro Kamal acerca del acuerdo comercial que se firmó. Pero antes de empezar, permítame saludar al público que nos sintoniza, el público que ve este programa Aprendamos Economía en su canal 35 y también en canal 11 en el cable, y si va manejando, escúchenos en 107.3 de FM en Radio UJAT, Voz Universitaria. Bueno, permítanme presentar a mis amigos. Bolívar. Buenas tardes, maestro Paz, maestro Gildardo, bienvenido a algo inédito en este programa, dos invitados de lujo hoy. Ok, maestro Sí, Gildardo. como todos los martes, muy buenas tardes. Recordándoles que el día de hoy, dentro de la dinámica de nuestra división de Ciencias Económicas Administrativas, bueno, hubieron varios frentes, conferencias, y bueno, aprovechamos esa coyuntura para tener el día en el programa a dos excelentísimos representantes de la economía. ciencia económica. Yo pregunto al maestro Ignacio, el doctor Ignacio Kamal Kawich, maestro, todavía no lo presento formalmente, pero vamos a entrar a una plática así en general, en donde vamos a hablar un poco acerca del Telecán, del acuerdo comercial. Si usted quiere opinar, con todo gusto puede hacerlo. Y bueno, entramos a la plática porque necesitamos desahogar prácticamente esa parte. Hace unos días tenemos seguimiento en este programa acerca del Telecán desde que empezaron las rondas. La ronda 1, llegamos a las 7, a la 8 que no se realizó, y luego que se aplazó un poco la ronda 8. Y hoy, bueno, el lunes, el domingo para lunes, se llega a que el gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano actual firman un acuerdo comercial dejando a un lado a Canadá. Y bueno, yo creo que ahí se terminó esa parte del Telecán. Yo también veo dos cosas, o tres también. Una, inicia la etapa del proteccionismo, que los acuerdos comerciales dicen otras cosas, porque el gobierno estadounidense firmó con el menos difícil, con el que no le representa competencia, porque es su maquilador de todas las cosas que él necesita. Y bueno, Trump hizo lo que planteó desde un principio. No dijo que quería un Telecán, sino acuerdos comerciales entre ambos países, que firmaron uno con México y otro con Canadá. Y bueno, y llegamos a esa parte. Bolívar, te dejo la parte. Sí, efectivamente, después de casi 12 meses de para acá, la primera, la segunda, la tercera y nada, exactamente Trump logró su objetivo de firmar un acuerdo comercial. Y le llama un PRE, pues, porque un PRE, pero en lo que el presidente de México decía, pues, que invitara a Canadá, él decía que no, mejor no, dijo Canadá no. Luego me pongo de acuerdo con Canadá. Bolívar, Gildardo. Bueno, yo creo que no se ha firmado todavía, hay que aclararlo. Han llegado a ciertos acuerdos preliminares, vamos a llamarle así, porque las características de la economía o del comercio de México con Estados Unidos eran muy específicas, que Canadá pues sobraba en esas negociaciones. Hay más competencia o más intereses comunes entre Canadá y Estados Unidos, claro, que hizo que se separara este proceso de negociación. Todo indica que hoy se integra Canadá a este proceso de negociaciones, y esperamos que en esta semana quede ya totalmente negociado, totalmente revisado todos los puntos claves que tiene Estados Unidos con Canadá, y se pueda hacer la firma. Bueno, sí, yo creo después que sí. Después de lo que no se hizo en tanto tiempo, se va a hacer en 4 días. Brevemente, en pocos días. Yo creo que por ahí son los Sí, capítulos porque es para el sábado. de los políticos. Es para el sábado. Yo creo que le damos un ratito. Vamos a entrar con el maestro Kamal. El maestro Kamal viene de visita con nosotros aquí. Hace un rato estuvo presentando una conferencia por ahí. Y voy a presentarlo formalmente al maestro. Él es el doctor Ignacio Kamal Kawich.
Él es ingeniero agrónomo, especialista en economía agrícola, maestro en ciencias en economía de desarrollo rural, doctor en ciencias en economía agrícola. Ha ocupado muchísimos cargos ahí en la Universidad de Chapingo, pero yo creo que ha publicado muchísimos libros, más de 25 artículos, ponente en muchísimos lugares, más de 100 cosas que ha puesto el maestro, pero actualmente es coordinador del Centro de Investigación y Servicios de Economía y Comercio Agropecuario del CISECA, coordinador de la licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma de Chapingo, miembro del Comité de Investigación de la misma universidad, miembro del posgrado del Consejo Editorial también, del Comité Nacional de Eventos Científicos, es parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT desde 2002, es creo SNI 1 o 2, puede tener ese punto el maestro Kawich. Maestro, este es su programa. Bienvenido, maestro doctor Ignacio Cabal Kawich. Muy bien, pues. Ya usted conoce a Tabasco hace tiempo y bueno, lo recibimos con mucho agrado aquí en este programa de la música. Muy bien, pues muchas gracias, estimados colegas de la mesa y estimado público que nos acompaña. Pues aprovechamos la invitación que nos hizo la universidad y la División de Ciencias Económicas Administrativas para participar en el segundo foro de investigación científica en la universidad y a la vez la invitación de ustedes para acompañarlos. Claro, y estamos en la mejor disposición de comentar los diferentes temas sobre economía y comercio. Claro. Y si me lo permiten, con relación a la pregunta anterior, quisiera hacer 2 comentarios. Adelante, maestro. Yo creo que nuestro país debe ser muy cuidadoso en cuidar sus relaciones comerciales y no debemos tratar a tabla raja a todos. Con Estados Unidos, independientemente de que hace varios décadas, siglos, se llevó más de la mitad de nuestro territorio, pues nuestras relaciones son muy estrechas. Con Estados Unidos tenemos el 85% de nuestras exportaciones. A nosotros le vendemos el 85% de todo lo que vendemos. Y este es nuestro mercado. Y con ellos hay que analizarlo, hay que valorarlo y llegar a los acuerdos para que esa relación se mantenga, incluso la relación comercial. Y otro área donde debemos cuidar nuestras relaciones es con los países asiáticos. Con los países asiáticos tenemos un gran déficit comercial. Con Estados Unidos tenemos un alto superávit comercial que rebasa más de 120 mil millones de dólares al año. O sea, le compramos poco y le vendemos mucho. Le estamos comprando el 45% de nuestras importaciones. Y con los países asiáticos, especialmente con China, la relación es inversa. Ellos nos compran no más de alrededor de 5 mil millones de dólares al año, pero ellos nos venden casi 70 mil millones. O sea, el saldo neto que se llevan ellos es de alrededor de 65 mil millones de dólares. Entonces hay que cuidar esas relaciones, hay que cuidar las relaciones que tenemos con Estados Unidos, las relaciones que tenemos con los asiáticos, especialmente con China. Entonces yo creo que una relación bilateral con Estados Unidos no hay que verla de entrada como algo malo, ¿no? Claro. Sino que hay que verlo como algo que puede beneficiar al país. Como dijo Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir y ahí vamos a estar por siempre, hasta que Dios quiera. Vamos con el tema, con el maestro, ¿no te parece? Sí. Sí. Yo tengo algunas cosas que preguntarle al maestro, que bueno que sus comentarios sobre este tema, el ECAN, hoy acuerdo comercial. Regresamos a la parte agrícola. Sabemos nosotros que el problema de la agricultura en el país es fuerte. Ya comentamos en unos programas anteriores toda la problemática que hay, inclusive el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho mucho énfasis sobre este tema. Hay muchos comentarios que hay sobre este tema. Yo sí quiero preguntar algo sobre esto en particular, sobre la especialidad que usted tiene en cuestiones agrícolas. ¿Hay algunas propuestas, usted ha hecho algunas propuestas que puedan impulsar el crecimiento agrícola en este país, de lo que usted ha investigado, de lo que ha publicado? Con relación al campo mexicano, sí. De entrada podemos comentar que no todas las ramas de la economía agrícola han crecido y se han desarrollado en la misma magnitud. Ha habido diferencias. Algunos han sido muy beneficiados con los acuerdos comerciales, especialmente el sector de las frutas y el sector de las hortalizas.
Esas dos ramas actualmente nos están representando alrededor del 45% del valor total generado en el campo mexicano. O sea, y antes de los acuerdos comerciales tenían un peso menor. Entonces han sido muy beneficiados. Somos potencia. México es potencia en producción y exportación de frutas y en producción y exportación de hortalizas. En determinadas frutas, ¿no? Hortofrutícola, ¿no? En frutas y hortalizas, y los hortofrutícolas es un grupo de cultivos de ciclo corto, frutas como la sandía, como el melón, etcétera, que son ciclo corto. Entonces ese es grupo de hortofrutícolas, y los frutales, tradicionalmente allí se contemplan las frutas perennes, los que son de ciclo largo. Entonces somos muy fuertes, somos productores muy fuertes de aguacate. Somos de mango, de limón. Por cierto, Tabasco es un productor fuerte de limón persa y es un exportador, junto con Veracruz. ¿Sí? Somos fuertes ¿qué otros productos? Tenemos mango, tenemos aguacate, tenemos limón. ¿Sí? Y en los hortofrutícolas somos exportadores de sandía, de melón, fuertes. Entonces esas áreas son áreas potenciales, rentables, ¿sí? Exportadoras. Pero por otro lado tenemos otras ramas débiles, tenemos granos y tenemos oleaginosas. ¿Sí? En granos importamos cerca de 1/3 del consumo, especialmente lo que se refiere a maíz y sorgo para alimentos balanceados, no es para consumo humano, el forrajero, ¿verdad? Para consumo, para la producción pecuaria. Y oleaginosas, pues es un sector que casi desapareció. Entonces, ahí es donde estamos débiles, focos rojos, pero hay que tener mucha pues esperanza, y no es por cuestiones religiosas, sino porque nuestros recursos naturales nos permiten tener esa visión. Sí, de acuerdo con los estudios que tienen los del INIFAP, la Comisión Nacional del Agua, el doctor Antonio Torrent Fernández, investigador emérito del CONACYT, ellos han llegado a la conclusión de que México puede duplicar la producción de granos, especialmente maíz. Actualmente producimos como 22 millones de toneladas de maíz blanco. Ellos plantean que se puede duplicar, y con eso satisfacemos nuestro déficit Claro, que comercial. vamos a hablar un poco sobre la cadena de valor regresando del puerto, ¿le parece, doctor? Sí, cómo no. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, y estamos platicando muy a gusto con el doctor Ignacio Camarca Huich. Él es director de la carrera de Economía allá en la Universidad Autónoma de Chapingo. Con Gildardo Bolívar estamos platicando este tema, y ahí vamos metiendo, el maestro es especialista en cadenas de valor, economía agrícola, en unos temas bastante interesantes acerca de la cuestión de la organización de productores y desarrollo rural, una línea de investigación bastante amplia. Gildardo, ¿tú no querías completar? Doctor, fíjese que aprovechando esta coyuntura de que nos visite y encontrarnos en una etapa de transición, de que un gobierno sale y entra un nuevo gobierno, y más que es de la zona del sur-sureste, ahí hay un planteamiento en su programa de gobierno de la siembra de 1 millón de hectáreas, ¿sí? De tanto forestales como frutales. A mí me gustaría conocer su opinión con relación a este proyecto por el significado de 1 millón de hectáreas. Se requiere plantas, se requiere dónde se va a sembrar, la superficie. Sabemos que nuestro territorio está totalmente dividido en propiedad ejidal, propiedad privada, y que no es tan fácil convencer a estas figuras de propiedad para sembrar. ¿Qué problemas, qué obstáculos considera usted que tiene este proyecto? Nuestro país lo podemos dividir en varias regiones.
El norte es una región industrial, es una región agrícola intensiva, es una región exportadora. El sureste mexicano es una región con escasa industria, aunque a veces las estadísticas dicen que Tabasco está altamente industrializado, Campeche está altamente industrializado, Que son pero muchas realidades, es un manejo estadístico, Ajá. ¿sí? Porque meten al petróleo en el sector secundario, aparece muy industrializado, Ajá. pero el petróleo se extrae, se vende y los recursos entran a la federación, no entran entra a Tabasco. en el estado. Claro. Entonces nos genera distorsión. Del centro hacia el sur es una región agrícola, poco industrializada, con mucha población en el campo mexicano y donde están los mayores niveles de pobreza. Así es. Entonces, los programas que se generen para esta región, bienvenidos sean. Primero, bienvenidos sean. Segundo, es una región con vocación de agricultura tropical, de cultivos tropicales. Entonces, en esta región es donde se produce naranja, se produce limón, se produce coco, se produce mango, se produce piña, Cacao. café, etcétera. Aquí están nuestros cultivos Coco. tropicales Plantaciones. e industriales. Entonces, esa iniciativa de sembrar en el sureste mexicano alrededor de 1 millón de hectáreas de cultivos, está entre frutales y cultivos maderables. Yo considero que es una medida acertada, ¿verdad? Hay que impulsar proyectos que permitan generar empleos y que permitan que la región se desarrolle. Si a eso le agregamos los proyectos de construcción de las refinerías, yo creo que el tren rápido que se piensa construir en la península de Yucatán, que va a comunicar Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, yo pienso que es un conjunto de proyectos que puede permitir la detonación del crecimiento y del desarrollo De esta zona. de esta zona. Y para los que somos originarios de esta región y para los que vivimos en esta región, yo creo que bienvenidas. O sea, es posible que en su operación puedan aparecer algunas limitaciones, que es natural, ¿verdad? Que Claro. es natural porque son proyectos que están iniciando, ¿verdad? Sí, pero se va a ir resolviendo sobre la marcha, ¿verdad? Se van a producir las plántulas, se van a generar las tecnologías, la asesoría técnica, los estudios de mercado, los estudios de comercialización, etcétera. Yo creo que estos proyectos hacen falta y para bien de nuestra región. Sí, proyectos detonadores, ¿va? Con respecto a esa parte que hablamos de la población, de la producción agrícola, obviamente el maíz es uno de los elementos más importantes en México, porque es la base de la alimentación del mexicano está en el maíz. Pero ¿cómo se da la tenencia en la población de este tipo? Se dice que la mayor parte son ejidales. ¿Qué implicaciones tiene esto con respecto pues, a lo que hablamos hace rato? Bueno, en términos de tenencia de la tierra, la pequeña propiedad y el ejido tienen proporciones similares. No hay uno que digamos es totalmente predominante, ¿no? Sino que andan en proporciones cercanas. Y los diferentes cultivos se están realizando en las diferentes formas de tenencia. Claro que los más rentables, hortalizas, frutales, están más orientados hacia la producción en el sector privado, ¿verdad? Sí. Y los menos rentables son los que están más orientados hacia el ejido. Pero está demostrado que también en el sector ejidal se pueden obtener buenos rendimientos, buena productividad y aumentar la producción. Ejemplos, por ejemplo, en la zona de la Frailesca, Chiapas, es una región productora de maíz, ¿verdad? De maíz llegó a ser uno de los graneros de México y creo que en los años venideros esa región se va a recuperar, ¿verdad? Y esperemos. Tabasco fue una región, primer productor de cacao, ¿verdad? Primer productor de cacao y todavía lo sigue manteniendo. También creo que con políticas de apoyo al campo, estos cultivos van a remontar. Produce limón persa, produce naranja, produce coco, Tabasco, ¿verdad? Sí, Tabasco, de hecho, plátano.
plátano es segundo productor de plátano, Chiapas es el primero. Entonces, la tenencia de la tierra, yo creo que permite que se produzca, ¿verdad? Que se produzca, claro, que cada tipo de se va orientando hacia determinados cultivos. Hacia esas partes, ¿no? Hacia esas partes. Bien, gracias, maestro. Y hablando de las cadenas de valor, maestro, en este país nuestro, sabemos que son agropecuarias que va desde la etapa de la producción hasta el proceso que llega hasta a veces industrialización al mercado y a las mesas. En este país nuestro se observan estas cadenas de valor en los productos agropecuarios. Muy bien, pues esta idea de estudiar al sector agrícola bajo el enfoque de cadenas de valor tiene el objetivo de mejorar los sistemas de producción, hacerlos más eficientes, con la idea de que la producción se encadene con la transformación con la distribución hasta que llegue a manos del consumidor. Se siembra, se cosecha, se industrializa, se comercializa y llega a la mesa. Y llega a hacerlo más eficiente, que a cada productor le toque la parte del valor que está agregando, Ese es parte de los objetivos de la cadena de valor, y que el producto llegue en el menor tiempo, que llegue al menor costo, que haya una mejor distribución del precio del producto y sea más eficiente y más rentable. O sea, para eso se plantea que los productos deben integrarse en cadena. Y ha habido intentos de integrar cadenas de valor. Todos los esquemas de sistema producto promovidos por la Zagarpa, por ejemplo, no es más que eso, no es más que integrar las cadenas de valor con la finalidad de que todo mundo aporte y reciba y se beneficie, lo que está, ¿no? y se beneficie y hacer más eficiente, ¿sí? Y no verlos de manera aislada, por un lado productor y por un lado transformador, por un lado comercial, sino que se vea la cadena. Y no el coyotaje que tenemos ahorita, ¿no? Reducir esos márgenes. Nosotros hemos trabajado estos temas en varios productos. Por ejemplo, aquí tenemos estudios sobre el limón persa, estudios sobre la piña, estudios sobre el maíz, estudios sobre la manzana y otros trabajos que tenemos, ¿verdad? Que nos hacen hacernos claridad de cómo deben funcionar las cadenas de valor. O sea, la cadena de valores para que sea más eficiente la producción, la distribución y llega a mejores precios, con mejor calidad al consumidor. Doctor, o sea, toda esta cadena de valor agregado y enfocado a productos que son rentables, bueno, el espíritu que los mueve es obtener utilidades, obtener ganancia. ¿Qué pasa con el planteamiento? Yo quiero insistir con el nuevo gobierno cuando le preocupa garantizar la alimentación por ejemplo, de los básicos en nuestro país, que sabemos que en términos de costo son superiores a los costos del mercado mundial, y que la política actualmente es importar esos productos porque son más baratos en el mercado internacional. O sea, ¿qué opinión tiene usted de que se defina una política como se está planteando en el nuevo gobierno, por principio de seguridad alimenticia y seguridad nacional, que debemos de garantizar internamente la producción de estos básicos? Muy bien, en todo el mundo, en todos los países, se trata de garantizar que exista la producción mínima para garantizar la alimentación de la población. O sea, es una norma, es una regla para que la dependencia del exterior sea, pues, lo racional, lo que sea, lo que se pueda, el país pueda aguantar, vamos a ese término. Por ejemplo, en arroz nosotros tenemos una dependencia del exterior del 80%. De cada 10 kilogramos de arroz que comemos, 8 kilogramos son de importación. ¿Sí? Es una relación muy alta, el país debería tratar de garantizar que produzca entre el 70-80%
¿sí?, de lo que necesita para su alimentación e importar la diferencia. Eso le da seguridad, le da garantía. Y después hay que evaluar si tenemos recursos o no para producirlo. Los especialistas en climas, en suelos, han llegado a la conclusión de que México tiene las condiciones para producir la mayor parte de lo que necesita. Por ejemplo, el investigador del NIFAB menciona mucho que el sureste mexicano está desaprovechado, ¿sí?, especialmente en Veracruz, Tabasco, parte de Oaxaca, Campeche, donde el agua abunda. El agua abunda. Cada año el agua nos está generando problemas, pero habría que generar la infraestructura para aprovecharla y hacer más intensivos cultivos, como el caso del arroz. Oiga, maestro, interesante su plática, profesor Joel Tiempo, y la verdad que le agradecemos que ha estado con nosotros aquí en este programa Aprendamos Economía, y esperemos que en otra ocasión vengamos a platicar mucho más cosas sobre este tema de la cadena de valor en la agricultura aquí en el país. Regresamos, seguimos platicando. Pues muchas gracias a ustedes y a nuestro público, muy amable. Muy amable, En maestro. un momento regresamos. Se va. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, y fíjate que es un programa bastante inusitado. Tenemos 5 años en este tema, de este programa, doctor. Qué bien. Y nunca hemos tenido 2 invitados importantes aquí con nosotros. Muchas gracias. Y hoy pues cortamos al maestro Kamal y ya se va porque está viendo al aeropuerto en su avión. Y usted, maestro Carlos Bustamante Lemus, la verdad que bienvenido a nuestro programa. Él es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sí. Permítame presentarle brevemente a usted antes de empezar, porque realmente Se me hace un como currículo que nos dieron ahí. Estos muchachos estudiaron economía por allá también. El doctor él es el doctor Carlos Bustamante. Aquí tengo una breve semblanza de él, de su currículum. Dios mío, ya que está en esta computadora, está lejísimo todo. Ya está llena. Está llena de cosas. Bueno, él es profesor e investigador de ahí de la UNAM. Él es, trae un tema bastante interesante, el doctor. Tiene que ver muchísimo con este tema de que él licenciado en economía, maestro en planeación regional y urbana, eso supe yo que me dieron sus datos, maestro en planeación económica y desarrollo urbano y doctor en estudio de planeación. Además, profesor de la UNAM, es miembro del Padre de Doctores y Economía de Urbanismo. Ha publicado muchísimas cosas, maestro, a lo largo de su corta vida. Y bueno, trae un tema bastante interesante que tiene que ver con el urbanismo, con la economía urbana y con todos los temas del urbanismo. El maestro Carlos Bustamante Lemus es un tema sobre planeación urbana y regional, políticas públicas territoriales y economía urbana informal. Este tema de la parte de la economía urbana informal a mí se me hace interesante y yo creo que por ahí empezaremos la plática sobre esta parte de la informalidad. Fíjese que hemos revisado un poco aquí nuestros compañeros sobre este tema de la informalidad y llegamos en que con esta situación del desempleo que dan cifras que no se creen. Así es. Que hablan del 3% que no es creíble y cosas así por el estilo que INEGI maneja. Pero ahí dan datos que el 69% de la población o más está en esta parte de la informalidad, que realmente es como un desfogue de la gente que está desempleada y que, como cualquier padre de familia, tiene que mantener a su familia y de qué le tiran, ¿no? Y le entras a la parte de la informalidad. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esta economía informal que se da en la ciudad de nuestro país? Efectivamente, profesor, como usted lo acaba de mencionar, es un tema bastante importante, no solamente por la magnitud que ha adquirido en los últimos 30 años, sino porque es un fenómeno que se ha convertido en muy complejo, ¿no? Cuando inicialmente que comenzaron las crisis de los 60s y 70s, tanto los gobiernos federal como los gobiernos estatales y locales tuvieron que restringir sus conceptos de gasto público, ¿no? Entonces, actividades que tradicionalmente venían siendo el pan de cada día para cualquier ciudad, ¿no? En donde veíamos tianguis, algunos vendedores ambulantes de diferentes los mercados sobre ruedas, ¿no? Mercados sobre ruedas, que fue una de las principales acciones en el gobierno federal asociado con el de la Ciudad de México para empezar a paliar un poco esta contracción.
Ahora con el tiempo, con este modelo neoliberal que cada vez más expulsa mano de obra formal, entonces hace que la población, por sus necesidades de supervivencia, tienda a desplazarse hacia las calles. Si a eso nosotros le agudizamos esta contracción de gasto público, sobre todo para servicios de infraestructura básica, ¿no?, como serían los mercados públicos para el consumo al menudeo, y por otro lado la restricción oficial que se ha tenido de los salarios de los trabajadores prácticamente desde que se aplicó el programa de ajuste estructural a principios de los 80, entonces esto ha reducido notablemente los ingresos familiares y por otro lado la dificultad de acceder a empleos de carácter formal, ¿no? Claro. Entonces esto ha provocado que crezca desmesuradamente la población empleándose en las calles, en cualquier otra actividad no reportada ante las autoridades, o por lo menos no reportada de manera formal, ¿no? Porque no le paga un impuesto, es lo que se cae. Exactamente, la evasión de impuestos, por un lado, y por otro, el que en términos comparativos la población se ha dado cuenta de que percibe unos ingresos monetarios muy por arriba de lo que son los salarios oficiales. Claro. ¿No? Entonces, todo esto que se conjuga, ¿no?, salarios bajos, desempleo cada vez más creciente y luego falta de gasto público, proyectos de infraestructura urbana y rural, hace que crezca desmesuradamente la población. Esto, si bien es cierto que en un principio surge como una necesidad de supervivencia, con el tiempo más bien se ha convertido en una actividad mucho más utilitaria para la población. Y rentable, como usted decía, yo veo que el que tiene esa economía informal, cuando sacas cuentas, se gana más de 1,000 pesos diarios sin pagar impuestos. Exacto. Y nosotros que no ganamos esa cantidad, estamos Exacto, pagando eso no lo gasta, no lo puede percibir un obrero ni siquiera con un sueldo mensual, ¿no? Claro. Entonces esto obviamente se convierte en una actividad mucho más competitiva en términos, digamos, de ingresos percibidos, pero que desgraciadamente afecta mucho a las economías tanto nacionales como locales, ¿no? Y por otro lado, que ha dado lugar a la creación de organizaciones que más bien, digamos, viven, ¿no?, y se favorecen a través de este tipo de actividades, tratando de aglutinar, digamos, grupos sociales para tal o cual actividad Política, más que todo. de carácter político y sirviendo como grupos de presión ante gobiernos tanto federales como estatales y locales hasta que municipales no tienen también. la suficiente base popular y que tienen que ceder ante este tipo de presiones. Entonces todo esto deriva en una serie de prácticas que son realmente las no deseables en términos de canonjías para ciertos grupos, para ciertos líderes, y realmente en donde la población efectivamente trabajadora pues es la que sufre las consecuencias, y a final de cuentas la calidad de vida que se percibe en cualquier ciudad de México vemos que cada vez está más deteriorada porque, digamos, vemos las actividades desbordándose en la calle, invadiendo espacios públicos que le pertenecen a toda la ciudadanía y que son cooptados y ocupados Por ese grupo de gente. por ese tipo de grupo, Y usted grupo de decía, gente, lo decía ¿no? muy bien hace un ratito, las tasas de desempleo son altísimas y sin promesas de que puedas ocuparte posteriormente. Así es. Te pierdes tu empleo y se acabó. Dime. Y lo más difícil, ¿no?, que no es fiscal nada más. Viene la prostitución, el narcotráfico. Exacto, se Estamos presta viendo actividades que totalmente no nada más es ilegales. esa parte, sino que va generando este problema, pero este aspecto social es un problema. Claro, porque lo que puede ser una actividad totalmente válida como es la ocupación Informal, en un sí, trabajo, sí. ¿sí?, se convierte en dar lugar también a actividades totalmente ilegales, Ilícita, ¿no? Porque no te dejan de otra. Me decía algún amigo otro día, fíjate que me asaltaron. ¿Y sabes qué me dijo el señor? Yo no estoy acostumbrado a asaltar, pero no tengo que darle comer a mis hijos. Y le tuve que dar los 100 pesos que cargaba yo mes. Claro. Esos son parte de ese desempleo. Parte de lo mismo, sí. ¿Y el dato qué decías? Bueno, a mí sí me gustaría aprovechar la presencia del doctor
y unos más en su También nos gustó especialidad, aprovecharla, en la doctor. especialidad de lo urbano. Sí, es que lo informal, bueno, es un poco más abierto y yo traigo algunas dudas sobre el proceso de urbanización que se ha dado en nuestro país. Tenemos algunos programas nuevos que la ONU ha implementado, como el de Ciudades Prósperas, donde cambia totalmente los indicadores para medir el índice de ese nivel de ciudades. Usted, como especialista y con la visión de estudiar algunas zonas urbanas del país, ¿cree usted que nuestras ciudades tienen capacidad, tienen bases para cumplir con esos índices de este programa de las ciudades prósperas? Yo creo que más bien que tener capacidad, todas las ciudades tienen potencial para lograr hacerlo. Porque en realidad el concepto que tiene la Organización de las Naciones Unidas para el programa Hábitat es de que este concepto de ciudades prósperas implica el no tener una percepción de una ciudad solamente por su carácter productivo, ¿no? Digamos, por lo que puede ofrecer la ciudad en términos de valor, ¿no? Como hace rato igual también se mencionaba, sino en términos de calidad de vida, ¿sí? En donde la ciudad ya no solamente se mida por indicadores productivos, sino también por indicadores de carácter social y político que conduzcan a que efectivamente la ciudadanía, que son todos los habitantes, ¿no?, con conciencia para poder participar en la vida urbana, puedan todos estos indicadores, tanto de carácter económico como de carácter social, institucional, político, conjugarse para tratar de impulsarse todos de manera integrada, que esa es la visión de las Naciones Unidas, es decir, ya no considera una ciudad solamente por lo que genere su aparato productivo, ¿no?, sino que darle también una calidad de vida integrada a esas ciudades, ¿no? Entonces eso es a lo que tiende el concepto de ciudades prósperas, y en que en ninguna de nuestras ciudades mexicanas, como tú preguntas, prácticamente se está prestando atención. Casi siempre son cuestiones más bien de carácter inmediato, utilitarista, ¿no?, y que todos los proyectos, inclusive los de carácter social, los de una política social, están encaminados, digamos, a cooptar a ciertos grupos que puedan ser afines para una cuestión totalmente electorera, ¿no? Pero si, digamos, dentro del potencial que tiene cada una de las ciudades, que es distinto, ¿no?, porque hace rato se mencionaba, y además con mucha verdad, de que no todas las regiones ni las ciudades son iguales, ni todas tienen la misma especialización, ni mucho menos. Todas tienen sus características peculiares. Si se trata de distinguir muy bien cuál es el potencial que tiene una ciudad, se le puede impulsar con diversas políticas para hacer realmente una vida de ciudad próspera, ¿no?, en vías hacia lograr una calidad de vida que es, a final de cuentas, la prosperidad. Obviamente, si nos pudiéramos poner a comparar ciudades prósperas con una visión estática, diríamos, obviamente no es lo mismo una ciudad como Oslo, en Noruega, que digamos la Tuzla Gutiérrez, por decir así, ¿no? Entonces, no se trata de eso, sino más bien, digamos, con indicadores realmente nacionales y comparativos, pudiéramos intentar cambiar esa visión y de darle a cada ciudad lo que potencialmente se le puede dar. Claro, que son las cuestiones de la ciudad. Pero regresando, sigo platicando sobre el tema, ¿le parece? Como gusta, sí, claro. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Estamos de regreso con Aprendamos Economía y estamos platicando con el doctor Bustamante un tema muy, muy interesante acerca del urbanismo, de la economía informal. Mucho que platicar con él. Yo no quiero dejar pasar desapercibido este comentario, maestro, acerca de Villahermosa. En los años 70, 76 más o menos, esta ciudad, que era pequeña, eran como 70,000 habitantes tenemos aquí,
éramos 800,000 gente en todo Tabasco, y de pronto esto explosiona. Aparentemente, según los urbanistas, lo hicieron bien. Esta avenida que se llama Cortines, y era la parte rural, estaba el aeropuerto, y en los 76 hacen otra parte del Tabasco 2000 que le llamamos nosotros. Yo trato de encontrar y preguntarme sobre esta parte. Esta ciudad creció así, como Gildardo usa un término que se llama el chayote. Cuando hablamos aquí, dice que lo voy a creer como el chayote. Así creció nuestra ciudad, como la mata del chayote. Yo la pregunta que me hago y le hago a usted en este momento acerca de los factores que incidieron para que no se haya planeado en algunas ciudades, como el caso nuestro, Villahermosa. Aparentemente se planeó esta sección de Tabasco 2000, pero hoy por hoy es un caos vial. Bueno, yo precisamente mi primer encuentro con la realidad de Villahermosa y de Tabasco fue en la segunda mitad de los años 60. ¿Sí? ¿Que vino por acá? Que yo vine aquí a Tabasco y al municipio de Centro y me encontré, digamos, cómo era la ciudad, o sea, todavía, digamos, a un lado enfrente de lo que era la ciudad, enfrente del río Grijalva, estaba la colonia de plátano y cacao y de las gaviotas, ¿no? En donde eran solo plantaciones de plátano. Ajá. Entonces, bueno, ha cambiado notablemente, como tú lo dices, y esto se explica de manera, digamos, general, pero a reserva de que lo platiquemos, de que muchas de las políticas que se aplican en algún territorio, porque, digamos, por eso es que soy regionalista, se aplican muchas veces desde los tomadores de decisión que son lejanos, que ni siquiera conocen las realidades particulares de esa ciudad o de esa región o de ese estado. Ni la cultura del medio. Exacto, entonces se aplican políticas de carácter macroeconómico, ¿no? Que se consideran que van a ser redituables, eso es una de las esencias. Lo que decíamos hace un rato antes de entrar. Exacto, ¿no? Pero que en realidad no se sabe cuáles van a ser las respuestas, primero de los actores sociales a los que se va a involucrar o a afectar, y mucho menos los efectos que esto vaya a tener. Claro. Entonces, esto, digamos, es un principio que ha sido válido a lo largo de casi toda la historia contemporánea de México, ¿no? Políticas económicas de carácter macroeconómico y que cuando se quieren aplicar a nivel territorial, no necesariamente, digamos, coadyuvan a las condiciones que esa ciudad o ese centro de población, digamos, van a recibir. Y eso sucedió en los años 60 y 70 con el Plan Chontalpa, cuando todavía existía la Comisión Hidrológica del Grijalva, ¿no? Al igual que algunas otras comisiones hidrológicas del país a través de las cuales se aplicaba la política regional, y con una serie de proyectos y estrategias para cada una de las comisiones hidrológicas. Esto obviamente comenzó a afectar tanto el hábitat de Tabasco en general, y también las condiciones de la ciudad. Claro. Porque llegaba de repente dinero a través de participaciones federales que no necesariamente llegaba a aterrizarse en obras de infraestructura para la ciudad, ni en niveles de ingresos para la población tabasqueña, y esto ha sido a lo largo de su vida. Después pasa la otra fase del boom petrolero en los años 80. 76 ¿no? para acá. De 76 para acá, pero que empieza la explotación en Reforma, Chiapas, en Tabasco, en Campeche, y empieza, digamos, el ingreso de población con mayores ingresos, principalmente por parte de Pemex, que generan procesos inflacionarios muy graves para la población eminentemente agropecuaria o de actividades terciarias, más bien de bajo ingreso, y con poca infraestructura para hacer frente a ese crecimiento explosivo, ¿no? Claro. Entonces todo esto, y después que se siente agravado cuando viene esta recesión con las reformas energéticas y los precios bajos del petróleo, ¿no? Entonces empieza nuevamente el éxodo de petroleros y actividades afines, la ciudad se queda, por decir así, casi desnuda, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces, por eso es que vienen ese tipo de cuestiones y de sucesos totalmente desconformados, ¿no? Y que le dan a la vida de la ciudad realmente ese estado casi caótico, como lo acabas de mencionar, ¿no? Entonces, bueno, ahora esperamos que con la coyuntura actual, en donde se avecina un cambio,
no solo de carácter político, sino tal vez hasta de carácter cualitativo, ¿no? Tengamos la esperanza de que sí se arribe en políticas territoriales más afines con el potencial de cada región o de cada ciudad en el país, y con estrategias y proyectos que no solamente sean utilitarios, sino que realmente respondan a las necesidades. Pero no se trata solamente de ser productivo o de exportar, ¿no? Porque hemos nosotros sido testigos a lo largo de estos 25 o 30 años de que la actividad exportadora, o sea, el modelo exportador que hemos adquirido, en realidad ha beneficiado a muy pocos en el país, ¿no? Y a unos cuantos, nada más. Y a unos cuantos empresarios que estaban muy ligados al sistema exportador, y que ahorita todavía lo estamos discutiendo. Hace rato se mencionaba esta cuestión de la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en donde yo creo que debe de repensarse, aprovechando precisamente estas dudas del gobierno estadounidense, de tratar de negociar por separado a México y a Canadá para obtener un beneficio meramente de Estados Unidos, ¿no? Y aprovechar esas coyunturas, y que también el empresariado, tanto comercial como exportador, realmente mexicano, ¿no? Sienta que puede haber otras perspectivas, y no solamente Estados Unidos. Está también la perspectiva en donde ya hasta se aceptó del Tratado Transpacífico, Y ¿no? la cuestión que tienen ellos es que... De la OSD, en donde puede haber otras... Hay otros convenios más. Pero la cuestión es que no necesariamente. tienen la logística que se necesita. Eso comentaban los empresarios. Y hay que invertirle a esa parte. Y es que eso es se es más fácil buscar la barda. Claro. Ahí está Estados Unidos, te lo pongo todo lo que tú Eso es quieras muy y no me fácil. cuesta nada. Miren, hace años yo comentaba con algunos de los empresarios de las empacadoras y enlatadoras pesqueras del Golfo Claro, de se lo México, ponen y ya. y les preguntaba, nada más así como de manera inocente, ¿por qué no se aprovecha más óptimamente el puerto de Tampico? Y la mayor parte respondía, porque es más fácil llevar los productos al puerto de Brownsville y de ahí exportamos. Qué bruto. Entonces, ¿dónde está el emprendedurismo de los empresarios? Porque un empresario implica ser emprendedor, emprendedor. el arriesgarse, ¿no? Tenemos mucho potencial, y con la experiencia que tenemos, digamos que este boom manufacturero, pues tanto reorientarlo para una política también hacia adentro, o sea, balancear las demandas desde dentro del país, pero también empezar también en diversificar el mercado. Claro. Están las experiencias de Corea del Sur, de otros países emergentes que han diversificado su mercado internacional y con balanzas comerciales totalmente superavitarias. México tiene una balanza deficitaria de manera crónica. Así es. Y no se decide a cambiar. Decía algo, Gilardo. Bueno, no sé qué tiempo tenemos, pero Vamos a la recta final, contamos con unos uno de 3 los minutos. problemas serios que tenemos aquí en Villahermosa es la movilidad urbana. ¿Qué puede aconsejar usted para mejorar esa situación? Definitivamente es un problema grave para la ciudad, y más ahora con los escenarios de que vuelva nuevamente a tener un auge la región sureste en general, y posiblemente Tabasco nuevamente, con un resurgimiento de la actividad petrolera, no solamente exportadora, ¿no? Es urgente el atender este problema. Y yo creo que para atenderlo tiene que haber realmente, primero, una voluntad política en donde haya realmente una unidad de fuerzas entre el gobierno del Estado de Tabasco con los gobiernos locales del municipio de Centro y otros circunvecinos, Conurbados. porque ya ahora es una metrópoli, Claro, ya no solamente, Estamos con Centro. Acajuca pegado. Exacto, es una zona metropolitana. Entonces, que haya, en principio, esa voluntad política de hacer frente a lo que se le avecina a Tabasco y a Villahermosa. Con esa voluntad política se podrán concertar fuerzas de los principales actores sociales que intervienen en la problemática de la movilidad, ¿no? Primero, con los permisionarios del transporte público concesionado, ¿no? Que son tanto autobuses foráneos, autobuses estatales, Urbanos. microbuses Urbanos. locales urbanos, ¿no? Taxistas. Ahí le llamamos ¿no? combi nosotros aquí. Sí, bueno, las combis, los taxistas, ¿no? Todos estos, y luego también los de los mercados públicos, tanto los mercados de los locatarios como de las agrupaciones que están en la calle.
todo esto tiene que ser concertado. No es porque se les cumplan todos sus caprichos, porque van a querer seguir siendo igual, sino más bien el sentarse a la mesa, verlo realmente con un aperturismo de decir, bueno, todos podemos ser, digamos, beneficiarios de una política racional de movilidad. En muchos otros países se hace, porque no existe esa prioridad que se le da a los líderes de agrupaciones, sino que realmente todos se ven beneficiados, ¿no? Un ejemplo que van a decir, tal vez el público auditorio va a decir, bueno, pero porque se trata de un país desarrollado. No, no se trata de eso. Es más bien que hay una voluntad de congregar beneficios. El transporte público metropolitano e interestatal que hay en Gran Bretaña se ha creado a través de eso, con una autoridad de la gran autoridad del transporte metropolitano de Londres, y en donde todos se benefician. Pero ahí todos se benefician. Oiga, doctor, la verdad que ya se nos acabó nuestro programa. Ahora agradecemos al doctor Carlos Bustamante de Lemus su presencia. Muchas gracias por la invitación. Muchísima información importante que nos dio aquí a nosotros, pero ya se queda. Para la otra ocasión que venga usted, veamos aquí con otro. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio. Bolívar, Gildardo. Bueno, brevemente, amigo. No, hasta luego ya. Bolívar. Bueno, quedaba pues tiempo. Ya me acaba el tiempo. Pero yo le agradecemos realmente a todos que hacen posible este programa, al maestro Caro que está en máster, a Viola que está en la cámara, al maestro Samuel, micrófonos, y a Claudia, y a todos aquellos que hacen posible el programa Aprendamos Economía. Y aquí nos seguimos viendo el martes, prácticamente el próximo martes, seguimos tratando temas de interés local, del Estado, del país y del mundo. Hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la Universidad del siglo XXI.